Bienvenidos a una más de nuestras charlas entretenidas. Soy Rafael Maldonado y como es costumbre los saludo con afecto fraternal. Muchas gracias por su participación, por sus opiniones y comentarios que nos permiten introducir en nuestras charlas entretenidas los temas que a ustedes más les interesan. Les reitero nuestro compromiso de tratar de evitar los prejuicios y los dogmatismos. En nuestra charla anterior, destacamos algunas de las características más importantes del legendario Templo de Jerusalén descrito en la Torá o Pentateuco, que ha servido como base y fundamento tanto para los templos masónicos como para muchos de los rituales que se conservan hasta nuestros días. Hablamos en aquella ocasión de sus dimensiones y de la orientación oficial, que por supuesto coincide con la ruta que todos los días sigue la Tierra frente al Sol en su movimiento de rotación sobre su eje. También platicamos acerca de la distribución simbólica de los dignatarios y oficiales en un taller masónico, que se basan, además de en la teoría general del universo y de la astrología, en las facultades físicas, espirituales y del alma de cada masón. En estas analogías y concurrencias radica gran parte del hermoso simbolismo masónico y se justifica su impresionante parafernalia. Otras de las características fundamentales de los templos, de lo que más destaca al estudiar los templos masónicos, es lo relacionado con sus ornamentos. Me parece que en esta ocasión es conveniente que hablemos de algunos de estos ornamentos. Vamos a empezar por las columnas de la entrada. En el capítulo 7, versículo 15 del primer libro de Reyes, refiriéndose a un orfebre de la ciudad de Tiro llamado Hiram, dice: y vació 2 columnas de bronce, cada una de ellas de 18 codos de altura, y a una y a otra la rodeaba un hilo de 12 codos. Y así continúa dando detalles muy precisos, insistiendo mucho en la descripción puntual, dato a dato, de las 2 columnas. Uno podría pensar que es excesivo, pero debemos entender que la profusión de detalles sirve para destacar la importancia, desde luego, sin duda grandiosa, de ambas columnas. También es conveniente en este momento destacar que ninguna de las columnas, de estas 2 columnas de bronce, tenía un trabajo estructural, que tenía una función estructural o de carga. Es decir, no recibían una cubierta o un dintel o un friso, sino que por el contrario, sus capiteles eran hermosamente adornados. Tenían una gran profusión de detalles como unas esferas, flores, frutos y unas redes. Además, estaban fabricadas, estaban hechas en bronce, huecas y en bronce. El bronce, ustedes lo conocen, es un metal de aspecto muy parecido al oro, pero su fórmula era una fórmula secreta, misteriosa, mágica, que solamente conocían los expertos orfebres, los expertos en metalurgia, desde luego orfebres, fundidores y alquimistas. Estos hechos, estos detalles de las fórmulas del bronce han dado origen a todo el esoterismo relacionado con el fuego y con los metales. Y desde luego con personajes destacadísimos de primera importancia como Hefesto o Vulcano, Tubal-Caín e Hiram Abiv. A propósito de Hefesto, la mitología griega lo describe como muy feo desde su nacimiento, pero algún encanto debe haber tenido el tal Hefesto, que llegó a ser, a pesar de su fealdad, esposo nada más y nada menos que de Afrodita, la diosa del amor, de la belleza y de la sensualidad. Su fealdad, su aspecto sucio y desagradable, con una cojera que se debía a deformidades horribles en sus piernas y en sus pies, han motivado que se le asocie con la práctica, con rituales mágicos y misteriosos. Algunos cientificistas modernos declaran que
la deformación de sus pies, de sus piernas, de su cuerpo en general, se podría deber al constante contacto con el arsénico, que es un elemento muy venenoso que en aquella época se utilizaba mucho en las fórmulas metalúrgicas, las fórmulas alquimistas metalúrgicas, y que actualmente se sigue utilizando en la fabricación del bronce y del latón. Pero, en fin, dejando por un lado esas leyendas acerca de los alquimistas, de los fundidores, de las teorías acerca de los metales y del fuego, vamos a ahondar en otro asunto importante. Hemos hablado de que los masones se reúnen en unos locales que les llaman logias, talleres o templos. Y esto podría interesar mucho a las personas que creen descubrir dogmatismos religiosos en la institución masónica. Efectivamente, al hablar de templos, se tiene una idea general de una religión o de una iglesia. Y pues dice uno, si los masones se reúnen para sus ceremonias en templos, seguramente son una religión o una iglesia. Pero esto es importante. En su origen la palabra templo, templum, se refería a un espacio del cielo que los augures utilizaban para observar el paso de las aves. Y dependiendo del color del plumaje de las aves, del tipo de ave y de la dirección en la forma que atravesaban ese espacio de cielo, se producían sus augurios. El famoso templo, el psicólogo Carl Gustav Jung, un suizo que ustedes recordarán, que profundizó mucho en sus estudios relacionados con la mente y el pensamiento religioso y mágico, se refiere al témenos como el círculo sagrado, el espacio cuadrado, la zona protegida en donde se puede trabajar mentalmente. Andando en otros paralelismos, en otras equivalencias, en otras ideas que se pueden producir al observar los templos, podemos encontrar otras analogías. Y en ese sentido podríamos hablar de las puertas, umbrales, barreras o líneas divisorias que se encuentran descritas en el Templo de Salomón, en la descripción del tabernáculo, y también se pueden identificar claramente en los templos masónicos. Esto es la puerta de entrada, la línea señalada por las columnas de la entrada y la escalinata del fondo. Esto nos hace percibir claramente la división de los talleres en tres secciones: el atrio, el espacio santo dedicado al trabajo, y el Sancta Sanctorum al fondo, el lugar santísimo en donde se encuentran los sitiales de la inteligencia, de la experiencia y de la razón, que debía de ser la ley de leyes en nuestra vida diaria. Al encontrar estos espacios también podemos, con un análisis más moderno, podríamos utilizar la sucesión de estas cámaras o espacios sucesivos de los talleres masónicos para objetivar las principales tríadas del simbolismo masónico y los 3 grados jerárquicos a los que aspiran todos los iniciados en su trayectoria por la institución masónica. Pero si seguimos ahondando en estos paralelismos, podremos descubrir que efectivamente se pueden identificar los orígenes, se pueden identificar restos de la leyenda hebrea en los talleres actuales, pero también se pueden localizar vestigios más arcaicos, por supuesto agregados y modificados de acuerdo a las intervenciones, a las herencias que han dejado las diferentes culturas, los diferentes estilos que a través de los siglos han ido sucediéndose. En este sentido, pues es muy fácil explicar las razones de la tradicional interacción, de la influencia mutua que ha habido a través de los tiempos entre la masonería, la cultura y el poder. Pero sin pretender
desplazar de ninguna manera y sin pretender minimizar los conocimientos de los expertos en historia y mucho menos de los expertos en historia de la arquitectura e historia del arte, creo que sería conveniente señalar algunas de las principales épocas que han dejado huella definitiva en los estilos que todavía se pueden rastrear o identificar, que todavía se pueden localizar, diferenciar en los talleres masónicos. Empezaríamos porque en alguna ocasión dijimos que las raíces de la institución masónica, sus orígenes, se pueden localizar en las primeras sociedades humanas de constructores. Y esto nos lleva a los muy antiguos sigurat. ¿Qué es el sigurat? Inicialmente era una elevación en el terreno, una especie de plataforma, una meseta, en la cual se paraban los augures para estar más cerca del cielo y facilitar su labor. Hay algún sigurat muy antiguo, se piensa que fue edificado en el 3000 a.C., es decir, unos 2000 años antes del famoso templo de Salomón, y que se encuentra o se encontraba situado precisamente en la Mesopotamia, esa franja de tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, en donde coincidentemente eran terrenos del famoso paraíso que disfrutaron originalmente Eva y Adán, que actualmente esa región se llama Irak. Bueno, pues este antiguo sigurat es un antecedente muy claro y muy notable de las pirámides escalonadas que se han construido a través de los tiempos en todo el mundo, pero muy especialmente en nuestra zona llamada Mesoamérica. Así que si identificamos estas o queremos hacer una especie de escala en los tiempos, podríamos irnos hasta la edificación de aquellos antiguos sigurats, las pirámides, los templos al aire libre, pero tratando de acercarse al cielo, y así avanzar hasta el siglo X a.C., que es cuando se construyen el tabernáculo y el templo de Jerusalén. Y después, lo que da lugar a la época que le llamamos arcaica, entre los siglos 7 y 6, todavía antes de Cristo, se hereda los estilos dórico y jónico, de las culturas precisamente doria y jónica. A partir más o menos del siglo V y IV aparece lo que consideramos o lo que se ha dado a llamar la época clásica. De esta época clásica hay vestigios extraordinarios, como el famoso templo de Afea o Afaya, que es de una planta rectangular, y dicen los eruditos en descripción de arquitectura que es períptero hexástilo dórico. Y bueno, pues las palabras suenan muy fuertes, pero para que yo la pudiera entender, me explicaron que se refiere a que está rodeado de columnas, son columnas de estilo dórico, y que tiene 12 por cada lado y 6 en cada una de las fachadas. Esto es lo que da lugar a la descripción, al nombre, a la clasificación que dan de ese templo. Durante el siglo V, la época de Pericles, hubo pues un apogeo en la construcción de edificios religiosos. De ahí datan, por ejemplo, el templo de Zeus en Olimpia, o la construcción de la Acrópolis en Atenas, sobre una meseta también elevada, que da lugar a toda esta construcción que hasta la fecha nos maravillan. En esta época es la entronización, el apogeo de los estilos dórico y jónico, pero aparece un nuevo estilo, el famoso estilo corintio, que no se le debe, según dice la historia, a un arquitecto, sino a un escultor, a Calímaco. Y pues se explica que por la sensibilidad artística del escultor, descubrió una cesta sobre una planta, sobre unas hojas de acanto, y de ahí se le ocurrió transformar los capiteles, hacer estos adornos de plantas, de hojas de acanto y cana y cestos, y entonces convirtió el capitel de las columnas dórica y jónica en algo mucho más decorado, mucho más artístico, y dio lugar al estilo corintio. Así que en este orden podemos decir que se clasifica la construcción de todos esos templos. Y después, pues yo les propondría dar un salto
un poco por ahorrar tiempo, pero un poco para disimular mi ignorancia, saltar unos 1500 años y entonces irnos hasta la época ya propiamente después de la edad de Cristo, el siglo XI al XIII, con un estilo, una época llamada románica. Esta época románica pues es la que tradicionalmente se conoce ya como cristiana y europea. Se fue dando, fue creciendo, fue originándose en diversas naciones de Europa, Alemania, Francia, España e Italia, y en cada una de ellas fue teniendo características propias que se difundieron a todas las manifestaciones artísticas. Pero a pesar de tener sus características propias de cada nación, conservan un estilo que los puede identificar y que da lugar justamente a que se le pueda llamar un solo estilo románico. El primer estilo que podríamos llamar internacional de corte europeo. Así que llegamos a este estilo románico con modelos muy interesantes de la arquitectura que todavía se pueden encontrar marcados o señalados en algunos de los templos actuales. Y de allí pues podríamos saltar hasta el siglo del XII al XVI con lo que a mí me parece que es el apogeo del arte real, la manifestación más extraordinaria de la masonería operativa. Me estoy refiriendo al estilo gótico. El estilo gótico con sus hermosísimas catedrales que hasta la fecha nos admiran, especialmente en las ciudades antiguas de Europa. Creo que por su complejidad de cálculo, de ingeniería y la belleza y armonía de sus agujas, de sus contrafuertes, de todas sus decoraciones, de sus vitrales y demás, merecen un capítulo aparte. Así que, si a ustedes les parece, ¿no?, en alguna ocasión hablaremos específicamente de la influencia que el arte gótico ha tenido a través de la historia. Pero también hablaríamos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, de que los templos masónicos, los lugares donde se llevan a cabo las ceremonias de los masones, son una representación del universo al mismo tiempo que del ser humano, del cuerpo del iniciado. Y esta dicotomía ya es una dicotomía maravillosa que muestra la enorme posibilidad que ofrece la institución masónica a los interesados en desarrollarse y adentrarse en sus doctrinas. El primer contacto, la primera vez que se puede penetrar a un templo masónico de manera ritualística, es toda una experiencia, pero es una experiencia maravillosa que está reservada solamente a los espíritus privilegiados que buscan la verdad y que se interesan en el progreso del género humano. El primer paso en esa fascinante aventura es la iniciación masónica. La iniciación masónica es una ceremonia misteriosa, solemne, impresionante, absolutamente seria y respetuosa de la libertad y de la dignidad de quienes solicitan adentrarse en sus arcanos. Deja una marca indeleble en su carácter. Es positivamente un parteaguas en la vida de los adeptos. Por hoy hasta aquí la dejamos. Los espero en la próxima de nuestras charlas entretenidas. Yo soy Rafael Maldonado y les dejo mi abrazo fraternal.